Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Comenzamos ya nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Hoy vamos a hablar de la relación que hay entre el misterio pascual y los sacramentos. Empiezo por ahí la exposición. Esta relación es una relación que vincula a los sacramentos a la pasión y muerte de Cristo. Ya eso es un primer dato de entrada. ¿Por qué? Porque por su pasión Dios elimina el pecado y reconcilia el mundo consigo. Pero damos un paso adelante. Al tercer día, Jesús resucita. Y al resucitar, inaugura una vida nueva. Esta vida del mundo futuro, que está a partir de ese momento a disposición de todos. Y damos un paso adelante, la venida de Pentecostés. Y el Señor nos hace participar de esa vida nueva, de su resurrección, por el don del Espíritu Santo. O sea que aquí están vinculadas las tres divinas personas y hay una vinculación entre sacramentos y misterio pascual de Cristo, que quiere decir pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muy bien. Entonces, el misterio pascual es central en nuestra fe, porque para cualquier persona es como el primer anuncio. El Papa Francisco escribió: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Bien, entonces es el primer anuncio. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la Santa Misa, en donde el misterio pascual tiene su actualización, tiene carácter de primer anuncio que recapitula todo dentro de ella. Ok, pero ese misterio no puede permanecer vinculado al pasado por un sencillo motivo, porque Jesús ya destruyó la muerte desde que Él resucita de entre los muertos. Y todo lo que Cristo es, hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina. Es al mismo tiempo Dios, Dios y hombre verdadero. Siendo Dios, es lógico que al ser Dios, el misterio pascual se vincula a su condición divina, no solo a su condición humana, y por tanto participa de la eternidad de su condición divina. Bien, todos los tiempos quedan resumidos en el tiempo de la celebración eucarística. Y en todos los tiempos resumidos ahí y dominados, Él se mantiene presente de modo permanente y no se arrepiente de estar ahí presente. Entonces, si preguntamos al Catecismo de la Iglesia, ¿qué pasa con el acontecimiento de la cruz y de la resurrección? ¿Es cierto que permanece y atrae todo hacia la vida con mayúscula? La respuesta es positiva. El mismo Jesús había dicho en el Evangelio de San Juan que cuando Él estuviera alzado en lo alto, atraería a todos hacia Él. Por tanto, esa atracción divina es permanente. No es una atracción que quede circunscrita solo al tiempo de su crucifixión, como si se hubiera estacionado en el tiempo la atracción. No se puede estacionar en el tiempo porque Él es divino. Y por tanto, todo lo atraeré hacia mí, ya es un algo permanente. Bien. Todos podemos participar del misterio pascual y todos podemos sacar de él frutos abundantes. Entonces, he puesto esta fotografía aquí para ilustrar que nosotros hundimos las raíces
en la Eucaristía. ¿Cuál es el medio para que tomemos parte del misterio pascual? Es la Sagrada Liturgia. Bueno, entonces, especialmente la Santa Misa y los sacramentos. De ahí que demos mucha importancia a la liturgia, que es la forma de la celebración del sacerdocio de Cristo, y damos mucha importancia a el simbolismo de la liturgia en cada uno de los sacramentos y de modo particular en la Santa Misa. Ok, entonces San Lucas, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 8 nos presenta a un Jesús que está siempre vivo y que está siempre vivificándonos. Por eso podemos afirmar que los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, pues es la iglesia entera, pero la iglesia entera sin su cabeza no haría nada. El cuerpo sin la cabeza estaría decapitado. Ahora, interviene el Espíritu Santo en cada sacramento. ¿Por qué? El Espíritu Santo tiene la tarea de santificar a cada persona. Y cada persona viene a ser una obra maestra de Dios en la nueva y eterna alianza. Y cada sacramento es obra maestra de Dios en la nueva y eterna alianza. Ok, ¿qué es lo que la iglesia anuncia y qué es lo que la iglesia celebra en su liturgia? Centralmente el misterio de Cristo. Y nos invita a bucear en el misterio de Cristo. Nos invita a vivir del misterio de Cristo. Y nos invita a dar testimonio del misterio de Cristo en el mundo. Entonces nosotros no somos árboles sembrados junto a otros que no tienen nada que ver unos con otros, sino que estamos vinculados a todos los demás fieles de la iglesia, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Iglesia militante, triunfante y purgante. Ok, entonces, de modo ininterrumpido se celebra el misterio pascual. Así está anunciado en Oseas, cuando dice que desde el nacimiento del sol hasta su ocaso se celebra un sacrificio sin mancha en mi honor. Bueno, está profetizando el misterio de la celebración eucarística. Entonces, partimos de la primera comunidad de Jerusalén, pero llegaremos a la segunda venida de Cristo en el mundo entero. Y en todo ese arco de tiempo, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran el misterio pascual de una manera igual en todas partes. Tenemos unidad en la liturgia, unidad en la doctrina y tenemos unidad en el gobierno de la iglesia y en la moral. Ok. ¿Es compatible esta unidad y esta diversidad? Sí. Pues un abeto no es lo mismo que un pino. Tienen ustedes ahí la foto de un abeto y la foto de un pino. Tienen en común que son coníferas, sí, pero son especies distintas. Por tanto, el misterio que se celebra es uno, pero las formas de su celebración son diversas. En todo Occidente usamos predominantemente el rito de la Iglesia latina. Por tanto, usamos el rito romano. En Oriente hay 23 ritos litúrgicos aprobados. Por tanto, hay unidad y hay diversidad. Unidad en lo esencial, diversidad en la forma de celebración. Ok. El misterio de Cristo es insondable. No se puede agotar su riqueza. Y ninguna de las tradiciones litúrgicas puede agotar la expresión del misterio de Cristo. Y este es el motivo por el cual nacen y se desarrollan ritos que ponen en evidencia la complementariedad que hay entre ellos. Ok. Entonces, una vez aclarado que los sacramentos tienen todo que ver con el misterio pascual de Cristo, vamos a entrar a estudiar la naturaleza de los sacramentos. Si ustedes observan un poco, se darán cuenta que hay un sacramento para cada época de la vida. Hay un sacramento para el momento de nacer, hay un sacramento para crecer, confirmación, hay un sacramento de curación, la confesión,
y para la misión a la vida de fe de cada cristiano. Por tanto, etapas de la vida natural y etapas de la vida espiritual se parangonan y los sacramentos se aplican a las diversas etapas. Ok, el conjunto está todo muy ordenado y en ese conjunto la Eucaristía tiene centralidad, porque la Eucaristía tiene al autor mismo de los sacramentos. En consecuencia, la Eucaristía está en el centro. Es el sacramento más importante. Bueno, cuando se afirma que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, ¿qué estamos afirmando? Que producen la gracia que anuncian. Eso es lo que estamos afirmando. Los instituye Jesucristo, Él se los confía a la iglesia los dispensa a todos los cristianos y cada uno puede participar de los sacramentos como, pues, con la abundancia que lo necesita su alma. ¿Ok? ¿Y por qué usamos ritos visibles? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que esos ritos visibles son una catequesis de lo que invisiblemente está ocurriendo en el alma. Son una catequesis. A través de las cosas visibles conocemos las invisibles. Entonces, cada uno de los ritos visibles tiene un significado en cuanto a la gracia propia de cada sacramento. Aquí tienen el bautismo, ¿verdad? El agua con la que se lava la cabecita del bautizando. Bueno, ese sacramento del bautismo que usa el agua, que nos está diciendo que así como Cristo es agua viva y de él salen torrentes de agua que saltan hasta la vida eterna, del mismo modo en cada cristiano pasa esto cuando es bautizado, si es fiel al sacramento del bautismo. Entonces, hay tres elementos en la significación de los sacramentos. Primer elemento lo vamos a llamar causa santificante. Segundo elemento, efecto santificante. Y tercer elemento, el fin de la santificación. Vamos al primero. ¿Por qué causa los sacramentos nos santifican? Por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos al segundo. ¿Cuál es el efecto santificante que produce en el alma? La recepción de una gracia sacramental específica para auxiliarnos y hacernos capaces de perseverar en el camino del bien, conforme a los fines de ese sacramento. Y finalmente, el tercer elemento es el fin de la santificación. ¿Para qué queremos ser santificados? Para alcanzar la gloria eterna. Pero no queremos ser santificados solos. Queremos que nuestros amigos también sean santificados. Ahora, estos sacramentos rememoran, demuestran y anticipan. ¿Qué es lo que rememoran? La pasión de Cristo. Es decir, que hacen presente la pasión de Cristo. ¿Qué demuestran? Los efectos de la pasión de Cristo en cada alma, es decir, la gracia. ¿Qué es lo que anticipan? La gloria futura. Estamos entonces invitados a la gloria futura. Entonces, el signo sacramental tiene una doble composición, materia y forma. La materia son elementos materiales, la forma son las palabras que se utilizan al unísono con la parte material. Elementos materiales que se usan: el agua, el aceite, el pan, el vino, las unciones, los gestos humanos, unidos a los elementos materiales: ablución, unción, imposición de las manos. Todo esto es materia del sacramento. Vamos a la palabra, que es la forma. Esa palabra la pronuncia el ministro del sacramento. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo. Esa es la forma. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esa es la forma. Las palabras vienen a ser la forma del sacramento. Ok. Ninguno puede modificar o manipular por propia voluntad los ritos sacramentales. Ni siquiera la comunidad entera podría
intentar apropiarse del rito para cambiarlo. Como diciendo, aquí no se entiende ese gesto, lo vamos a cambiar por otro. Entonces, ni siquiera la autoridad de la iglesia puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Pero hay casos en que se pueden hacer cambios. ¿Cuándo se pueden hacer cambios? Solo los puede hacer la iglesia, la autoridad de la iglesia. ¿En virtud de qué? Del servicio de la fe. Y luego, en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por un lado, servir mejor a la fe. Y por otro lado, respetar un religioso respeto, el misterio de la liturgia que no se puede manipular. Bien, vamos a hablar ahora de la gracia, que es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Entonces, Juan I, capítulo 1, versículos 12 al 18, dice que para que lleguemos a ser hijos de Dios, para eso recibimos la gracia. En Romanos 8, 14, 17, San Pablo anuncia que nos hemos convertido en hijos adoptivos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que la gracia nos hace participar de la naturaleza divina. Y en Juan 17, 3 nos explica que los sacramentos son para la vida eterna. Ok. Entonces, ¿por qué decimos que nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria? Porque los sacramentos nos introducen ahí. Por el bautismo participamos de la gracia de Cristo, que es cabeza de su cuerpo. Pero como hijos adoptivos, ahora ya podemos llamar Padre a Dios en unión con Jesús. Claro, Él es el Hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos. Entonces, los bautizados hemos pasado de la muerte a la vida. Estábamos en la lejanía de Dios y hemos pasado a la gracia de la justificación. Estábamos en la lejanía de Dios y hemos pasado a la filiación divina. Ok. ¿Qué pasa con la gracia santificante? ¿Qué es eso? Es un don que llega a constituir un hábito, es decir, un don que enmarca y niere en toda nuestra naturaleza humana. Se puede explicar diciendo que es una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios. Porque sin la gracia no podríamos vivir con Dios. Sin la gracia no podríamos tampoco obrar por amor a Dios. Ok. Entonces la gracia santificante inhiere en toda la naturaleza humana de cada persona. La gracia sacramental es una gracia específica propia de cada sacramento. Por tanto, es un auxilio de Dios específico para que el que recibe aquel sacramento sea hecho capaz por Dios de alcanzar el fin de ese sacramento. El que se casa, el que se ordena sacerdote, el que recibe la comunión, el que se confiesa, el que se confirma, el que recibe la unción de los enfermos, etc. Ok. Nosotros no recibimos solo la gracia como si fuera un producto. Ahí va tu producto. No, es que recibimos al Espíritu Santo. La gracia es don del Espíritu Santo, don que nos justifica y don que nos santifica. Bueno, entonces, la Iglesia, por medio de los sacramentos, nos comunica al Espíritu Santo, a quien llamamos Señor y Dador de vida. Por tanto, Él es el encargado de la tarea de nuestra santificación. Si no le ponemos obstáculos, en nuestra conducta aparecerá la imagen de Cristo. ¿Cuál es el fruto de la vida sacramental? ¿En qué consiste? En que el Espíritu Santo nos cristifica, nos une vitalmente a Cristo. Entonces, esa unión vital no es a través de una calcomanía, no, es un trabajo interno en el alma hecho por el Espíritu Santo. Entonces, hay tres sacramentos que imprimen un sello espiritual indeleble que queda impreso en el alma. Esos tres son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. No se pueden repetir. Ese sello que indica que el fiel que ha recibido ese sacramento participa del sacerdocio de Cristo.
que el fiel que recibió ese sacramento ya forma parte de la iglesia según el estado en que vive, las funciones que se le hayan asignado dentro de la iglesia. Al casado se le asignan unas funciones de transmitir la vida, de, con la cooperación con su esposa, formar, traer al mundo nuevos hijos de Dios y, por supuesto, ordenar todos los asuntos temporales según el plan de Dios. Ok. Entonces, el carácter sacramental permanece siempre en el cristiano, no dura 5 minutos, ni media hora, ni un mes. No, es algo permanente. Es una disposición positiva para la gracia. Nosotros recibimos una promesa y una garantía de que Dios nos protege. Entonces, nosotros recibimos la gracia para alcanzar esa promesa. Esa promesa es una vocación al culto divino, una vocación al servicio de la iglesia en el ámbito en que cada uno está colocado. Ok, todos los sacramentos son necesarios, los que Cristo ha confiado a su iglesia, por lo menos en el ámbito del deseo. Son necesarios para la salvación. Son necesarios para alcanzar la gracia santificante. Eso quiere decir que no hay ningún sacramento inútil, innecesario. Todos son necesarios para cada persona. Pero, como ustedes saben, los sacramentos que recibe una persona, pues hay dos sacramentos que no se pueden recibir por la misma persona: el matrimonio y el orden sagrado. O recibo uno o recibo el otro. Son muy raros los casos en que un casado viudo recibe el orden sagrado. En la Iglesia Católica Oriental hay sacerdotes casados, sí, pero tenían que estar casados antes de la ordenación. Y nunca saldrá un obispo de ese grupo de sacerdotes casados. Los obispos salen en el Oriente de los sacerdotes célibes. Bien, ¿por qué son eficaces los sacramentos? Porque es Cristo el que actúa en ellos. Bien, los sacramentos están realizando la gracia que significan, pero el motivo es que Cristo está actuando, que el poder del Espíritu Santo está ahí. En consecuencia, Cristo es el que bautiza, Cristo es el que actúa con los sacramentos, Cristo es el que comunica la gracia que significa este sacramento. Ok, entonces el hecho, el efecto sacramental se produce porque se ha realizado el signo sacramental, pero no actúa ese efecto sacramental en función de que seamos muy justos o menos justos, muy santos o menos santos. No, sino que actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe. No, actúa en virtud del poder de Dios. Por eso, dijéramos, es importante que el que recibe un sacramento lo reciba con buenas disposiciones. Cuanto mejores son sus disposiciones, más y más va a aprovecharlo. Es muy importante que el ministro del sacramento sea un hombre recto y justo. Y si no lo hace, cometerá sacrilegio. Pero sobre todo los sacramentos son eficaces por el poder de Dios que actúa en ellos. Bien, el poder de Cristo y del Espíritu Santo actúa en el sacramento y actúa por el sacramento. Los sacramentos se celebran conforme a la intención de la iglesia. Uno no puede cambiar la intención que tiene la iglesia cuando es invitado a celebrar un sacramento. Tiene que hacer presente la única intención que tiene la iglesia. Y esto es independiente de la santidad personal del ministro. Por supuesto que yo puedo interferir si me falta santidad personal, pero pues hay que tener por lo menos la intención de hacer lo que hace la iglesia. Entonces, ¿cualquier fiel cristiano puede ser ministro del sacramento? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el sacramento se pone al servicio de Cristo y de la iglesia y lo tiene que realizar un sacerdote o un diácono. Pero no cualquier fiel cristiano puede ser el ministro, excepto en el matrimonio. En el matrimonio, el esposo y la esposa son los que administran
en presencia del testigo cualificado, que es el sacerdote. Entonces, lo normal es que para ser ministro de un sacramento hace falta una configuración con Cristo sacerdote que nos otorga el sacramento del orden. Okay, ¿cuáles son los frutos de los sacramentos? ¿Por qué dependen también de las disposiciones del que los recibe? Pues porque si yo tengo mucha fe, si yo llego al sacramento convencido de todo corazón y convertido, y yo llego pues adhiriéndome en todo a la voluntad de Dios, pues van a ser muy abundantes los frutos y los efectos que produzcan en mí. Ok, ustedes han visto este gesto, esa muchacha que se está confirmando, tiene la mano de su padrino en el hombro derecho. ¿Qué indica ese gesto litúrgico? Indica que el padrino o la madrina se van a hacer cargo de su educación en la fe, y que por tanto no se puede ignorar que ser padrino no es una cosa social. Ser padrino es un compromiso de parentesco espiritual. Ok, entonces, ¿cómo definimos los sacramentos en los sacramentales? Porque además de los sacramentos, existen unos sacramentales. ¿Qué son? Son signos sagrados. Un crucifijo, una medalla, una candela bendita, la sal bendita, el agua bendita, la bendición de la mesa, la bendición de un vehículo, la bendición de un negocio, la bendición de un colegio. Son signos sagrados con los que expresamos efectos espirituales que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. Pero los sacramentales nunca dan la gracia a la manera de los sacramentos. Ahora, ¿qué hacen los sacramentales por la oración de la Iglesia? Prepararnos a recibir la gracia. Para eso son los sacramentales. Entonces, pues puede venir a bendecirme mi casa, padre. Pues ahí voy a bendecirle su casa. ¿Qué es lo que lleva consigo? Estamos implorando la bendición de Dios sobre esas personas que tendrían que estar en gracia cuando piden la bendición de su casa. Estamos implorándolo con ese sacramental, unidos a todos los cristianos de todas las épocas. Entonces, nosotros podemos recibir el efecto principal de los sacramentos y nos podemos, con los sacramentales, podemos santificar distintas circunstancias de la vida. La bendición previa al parto, pero bueno, es muy recurrida, la gente lo pide. Muy bien, con esto terminamos nuestra clase de los sacramentos. Es una clase corta para poder entrar ya la semana entrante, si Dios quiere, a la clase sobre el primer sacramento. Si quieren preguntar alguna cosa, y si no, pues ya lo dejamos para la clase siguiente. Bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, que tengan muy buena noche, que Dios los bendiga.